Hola chicos, ¿cómo están? Este video te va a servir a ti para estudiar, así que escúchalo varias veces para que tú puedas aprenderte las partes de la célula. Voy a dibujarlo y te voy a ir explicando de qué trata cada parte de la célula. Comenzamos. Bien, primero empezamos con la membrana plasmática, también llamada membrana celular. Esta se encuentra absolutamente en todas las células y separa el interior del exterior de la célula. La membrana plasmática regula también lo que es el transporte de materiales que entran y salen de la célula. Ahora, si ustedes ven, hay como unas prolongaciones en la célula. No lo puse en todo, pero está realmente en toda la célula. Estas prolongaciones se llaman microvellosidades. Son prolongaciones en forma de dedo rodeadas por plasmalema, y estas se encuentran en la superficie de la célula. El propósito de estas prolongaciones es hacer una extensión para de esa manera aumentar el intercambio de sustancias. Bien, ahora vamos a hablar de su estructura. La estructura es debido al citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de fibras proteínicas y otras moléculas que determinan la forma y la estructura de las células del cuerpo. Hay básicamente tres diferentes tipos de estructuras, y son los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Básicamente se distinguen por el tamaño. Comencemos por los microtúbulos. Los microtúbulos intervienen en procesos celulares que involucran el desplazamiento de las vesículas de secreción, movimientos de órganos, transporte intercelular de sustancias, así como también la división celular, hablando de la mitosis y la meiosis, y que junto con los microfilamentos y los filamentos intermedios forman el citoesqueleto. Además, constituyen la estructura interna de los cilios y los flagelos. Los filamentos intermedios, su función principal es darle rigidez a las células. Ahora, algo interesante es que estos microfilamentos únicamente están en las células animales. Ahora, los microfilamentos también su función es darle rigidez a la célula. ¿Y cuál es la diferencia de estos tres? Básicamente el tamaño. La mitocondria son organelos celulares que generan la mayor parte de la energía necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. La energía química producida por las mitocondrias se almacena en una molécula energizada llamada trifosfato endosina. Las mitocondrias también tienen su propio cromosoma ADN. Atención, este ADN difiere del centro de la célula nuclear porque es únicamente de la madre. ¿Qué es la cristae? La cristae son pliegues internos dentro de la membrana de la mitocondria que definen de cierta manera algunos compartimientos de la matriz mitocondrial y separan de esa manera diferentes áreas de la mitocondria. La parte externa de la mitocondria se llama membrana externa y la parte interna, bueno, es la membrana interna. La principal función de estas membranas es la fosforilación oxidativa. Los gránulos, estos gránulos de ARN distribuidos uniformemente por toda la mitocondria, tienen la capacidad de intercambiar rápidamente sus componentes y de fusionarse o separarse entre sí. Contienen la información genética necesaria para fabricar las proteínas que participan en la producción de la energía de la célula. Su organización flexible y dinámica permite entender por qué las mitocondrias representan unas eficaces centrales de energía. Ahora, hablando un poco más de la membrana externa, es una bicapa lípida exterior permeable a iones y metabolitos y muchos polipéptidos. Eso es debido a que contiene proteínas que forman poros. Hablamos de la membrana externa. En cuanto a la membrana interna, cambia un poco. La membrana interna contiene más proteínas, carece de poros y es altamente selectiva. Contiene muchos completos enzimáticos
y sistemas de transporte transmembranal que están implicados en la translocación de las moléculas. En la matriz mitocondrial tiene lugar las rutas metabólicas, que es clave para la vida, como el ciclo de Krebs, la beta-oxidación y los ácidos grasos. También se oxidan los aminoácidos y se localizan algunas reacciones de la síntesis de la urea y de algunos grupos hemos. El ADN es un pequeño cromosoma en forma circular que hace que se reproduzcan independientemente. Las partículas de ATP sintasa, la partícula de ATP sintasa es la enzima responsable de la síntesis de una molécula que equivale a la moneda de cambio de energía del metabolismo celular. Esto que estamos dibujando de verde es el aparato de Golgi. Es un órgano que ayuda en la fabricación y empaquetamiento de proteínas y lípidos, especialmente de aquellas proteínas destinadas a ser exportadas por la célula. Bien, esto que estamos dibujando aquí son vesículas digestivas. Las vesículas almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización de su metabolismo. El retículo endoplasmático es una red de membranas dentro de la célula a través de la cual se mueven las proteínas y otras moléculas. Ahora, ¿qué es el centrosoma? El centrosoma tiene un papel fundamental en el establecimiento de la red de MTS. Es una interfase. La vesícula secretora, las vesículas almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Las vesículas de secreción se denominan GERL, que significa una porción del retículo endoplásmico cerca del aparato de Golgi y carente de ribosomas. Los ribosomas son los encargados de la síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ADN, que llega transcrita a los ribosomas en forma específica de ARN. La exocitosis que estamos viendo en este lado de acá constituye el principal mecanismo celular para la secreción de neurotransmisores. Este mecanismo comprende la fusión de la vesícula secretora con la membrana plasmática, lo que produce la liberación de su contenido soluble. Los lisosomas son organulos celulares unidos a la membrana que contienen enzimas digestivas. Son los encargados de reciclar restos celulares de desecho y pueden destruir virus y bacterias invasoras. Los perixiomas son organulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesículas con una sola membrana y se encuentran en la mayoría de las células eucariotas. Se trata de un organulo oxidativo donde el oxígeno molecular actúa como consustrato para la formación de peróxido de hidrógeno. El poro nuclear o nucleoporo es uno de esos pequeños orificios en la membrana del núcleo. El poro nuclear sirve como canal y es utilizado para el transporte de ácidos nucleicos y de proteínas dentro y fuera del núcleo celular. La cromatina, su función es la de empaquetar el ADN, organizarlo de forma que quepa dentro del núcleo. Por lo tanto, la cromatina es la manera en la que el ADN se estructura dentro de la célula. El nucleolo es una región del núcleo celular que se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas de las células. Tras el montaje, los ribosomas son transportados al citoplasma de la célula, donde sirven como centro de síntesis de las proteínas.